Este vídeo lo vamos a dedicar a hablar fundamentalmente de los temas, el argumento y el resumen de la historia. Lo primero que debemos de tener presente es sobre qué vamos a escribir la historia, cuál es la temática en la que se va a basar la historia. Temáticas hay muchísimas y la podemos dirigir hacia un camino o hacia otro en función de esa temática. Es la temática inicial la que nos va a delimitar un camino. Generalmente los escritores noveles se centran fundamentalmente en ellos mismos, en situaciones que ellos han vivido o que han vivido personas cercanas, pero la idea fundamental sería centrarse siempre en temas que realmente le preocupan a uno, porque esa es la forma, digamos, de desarrollar posteriormente la historia con una mayor fortaleza, con una mayor entidad. Una vez que se sepa cuál es esa temática en torno a la que vamos a dirigir la historia, debe de tener obviamente un tono determinado y debe de estar encorsetada en una línea determinada. Puede ser una historia irónica, humorística, puede ser una historia de tipo social o una historia, centrarse en acontecimientos históricos, lo que se ha sido la novela histórica, muy frecuente en los bestsellers en los últimos años. Una vez que nosotros tengamos esa gran idea, habrá que inventar un argumento. El escritor debe tener ese resumen de la historia perfectamente organizada desde el principio. En unas cuantas líneas, 8 o 10 líneas, tener en esencia sobre lo que va a desarrollar la historia. Esta es la base inicial. Y a partir de ahí, un elemento determinante muy importante es ver cómo va a comenzar la historia. Ese tema evidentemente es una línea argumental que nosotros vamos a desarrollar, es el elemento que unifica, el eje sobre el que pivota toda la estructura de la obra, los personajes, las distintas situaciones, etc. Pero eso no significa que sea el único. Normalmente en las novelas aparecen distintas temáticas a lo largo de la historia y los personajes secundarios que van introducen a su vez, generan a su vez otras temáticas. De manera que al final esos héroes o antihéroes en torno a los que surge el elemento inicial de desarrollo de la obra, pues van a encontrarse con otra serie de personajes que le van a dar una mayor voluminosidad a la historia. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en la montaña mágica, vemos que hay dos personajes iniciales que van a un centro de salud, a ese centro de salud ubicado en Suiza, digamos, les va a hacer entrar en un mundo completamente distinto, con una gran cantidad de personajes que cada uno tiene su propia historia. Por tanto, a partir de un hilo inicial, que será el hilo que se mantendrá a lo largo de toda la obra, de estos dos personajes, posteriormente se van a ir fusionando otros que van a dar cuerpo a toda la historia, que van a dar cuerpo a ese mundo que realmente Thomas Mann quiere reflejar. En el caso de Cervantes, por ejemplo, él tenía muy claro que quería crear un héroe que en realidad es un antihéroe si lo comparamos con los héroes tradicionales de lo que ha sido la novela caballeresca. La genialidad de Cervantes es crear esa especie de antihéroe en comparación con los héroes tradicionales, porque ahí es donde le da un punto determinante, importante, y todos aquellos demonios personales, todas aquellas situaciones personales que el escritor siente y vive, es lo que va a trasladar a lo largo de esa historia, a lo largo de esas situaciones, a lo largo de esos mundos diversos que se van a ir encontrando, que van a ir confluyendo en los distintos capítulos, apartados, etcétera, del libro. Por tanto, en esta primera parte, lo esencial es tener muy claro sobre qué hablar y organizarlo en un resumen breve que nos permita tener ese mundo configurado desde el principio en nuestra mente.